cuando hay una extorsión, cuando hay una muerte, cuando hay un asesinato, y uno investiga, se da cuenta que hay atrás minería ilegal. Hola, bienvenidos a Agente Encubierto, el podcast judicial de Latina Noticias. Mi nombre es Rodrigo Cruz, soy periodista judicial y hoy queremos hablarles acerca de un tema crucial que es la minería ilegal, pero no desde cualquier punto de vista, sino cómo se investigan a estas organizaciones criminales que no solamente atentan contra el medio ambiente, sino se ha convertido, ya hablamos de una actividad criminal que supera al narcotráfico. Y para eso tenemos a un invitado especial. Tenemos al fiscal superior coordinador, Frank Almanza, de las Fiscalías de Medio Ambiente. Doctor Almanza, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación y por permitirme conversar estos temas que deben ser de interés público. No, definitivamente, ¿no? Porque, o sea, a ver, ¿quién no ha visto pues esas imágenes lamentables en cómo la minería ilegal pues depreda no solamente la Amazonía, sino también contamina pues a cuánta gente que consume finalmente el agua que contiene el mercurio, ¿no? Sí, es muy penoso, es grave lo que se ve en la población que vive en la cuenca del río Nanay, por ejemplo, ¿no? Los últimos, sí, en el río Nanay, en Iquitos, en Puno, en Sandia, la gente que vive en esas zonas tiene un promedio muy superior a lo que la Organización Mundial de la Salud tolera en un ser humano. 3, 4, hasta 10 veces más mercurio en la sangre que lo que es tolerable por la Organización Mundial de la Salud. La contaminación es muy alta y el daño a la población es gravísimo. Ahora, pero no solamente eso, porque esa es la parte, digamos, más superficial del ataque que significa la minería ilegal en el país, porque hablamos pues de toda una operación que finalmente pues lo que uno puede ver es cómo se depreda, ¿no?, la Amazonía cuando se utiliza la minería ilegal aluvial, o en el caso de los socavones, todas estas muertes que se generaron empatadas por parte de esta lucha entre organizaciones criminales, pero en realidad es parte final de una cadena, ¿no? Hablamos que detrás de la minería ilegal hay todo un negocio que mueve millones de dólares y definitivamente hay muchos peces gordos. Hoy día el oro está valorizado a nivel internacional en más o menos $3.500 la onza y se presume que en los siguientes meses podría llegar hasta $4.000 la onza. Eso significa que hoy por hoy el oro se está volviendo la actividad más rentable. Así es, sin duda. Entonces, eso propicia el interés de criminales en dedicarse a esa actividad por lo rentable que es, ¿no? Y lamentablemente el Perú es uno de los principales productores de oro en el mundo y eso hace pues que los informales, los ilegales y los formales estén pues en una carrera por quién tiene más oro, quién vende más oro y penosamente sin que les importe mucho el medio ambiente, ¿no? Ahora, doctor, luego de haber hecho este contexto, me gustaría que nos cuente qué implica investigar a una organización criminal dedicada a la minería ilegal. Es que es una investigación muy complicada. ¿Por qué, doctor? Inicialmente se hablaba de mineros artesanales. Hoy día yo no creo que existan mineros artesanales. Un minero artesanal era un minero pues de pico y pala y carretilla. Que iba a su socavón, digamos que heredó de su bisabuelo, entraba a la mina, sacaba, extraía el oro a través de un proceso súper artesanal, digamos, sacaba sus gramitos. Exactamente. Hoy día eso es muy, digamos, excepcional. Ajá. Lo más normal hoy día es encontrar gente con, si hablamos de ríos, con motores tipo draga o tipo traca, con cargadores frontales, con maquinaria sofisticada. Y si vamos a mirar en sierra, vemos personas pues que tienen hasta conocimientos grandes de ingeniería para entrar y penetrar en cerros con explosivos y demás tecnología. Y eso implica pues una inversión muy grande de dinero. Entonces no estamos hablando pues del minero de pico y pala y carretilla, sino de gente que puede manejar grandes sumas de dinero para dedicarla a esa actividad. Cuando la minería fue avanzando en el Perú, se iban a hacer operativos de interdicción contra mineros ilegales y estos huían y dejaban las máquinas abandonadas. Claro. Y se interdictaban las máquinas, se explosionaban los motores, se explosionaban la maquinaria pesada. Hoy día eso está mutando. Hoy día esta gente enfrenta a la Marina, enfrenta al Ejército, a la policía con armamento de guerra.
cuando se hacen las interdicciones. Y eso es una muestra inequívoca de que hay crimen organizado atrás de esta actividad. Bueno, hemos visto las imágenes hace poco en Patás, ¿no? Cómo se han agarrado a balazos con las Fuerzas Armadas dentro de los socavones, ¿no? Para precisamente impedir que incauten sus materiales. Eso demuestra que el crimen organizado está detrás de esta actividad. ¿Qué más muestra que esa para darnos cuenta que no es un tema sencillo? Es un tema en que ya penetró el crimen organizado. Del narcotráfico, el crimen organizado, que lo que busca es una forma de ganar dinero fácil, ¿no? Ahora, pero uno, por ejemplo, ¿no? Se puede preguntar y decir, ¿qué pasa? O sea, ¿qué nos impide a derrotar finalmente estos grupos, grandes grupos criminales que se dedican a la minería ilegal? Porque, o sea, a ver, la lucha más recurrente es las interdicciones, ¿no? Ir a atacar los campamentos, ¿no? Pero finalmente termina siendo una especie de juego del gato y el ratón, ¿no? Claro, pero yo uso una metáfora allí. A ver. Y esa metáfora es que, imaginémonos que esto es un mal, es una enfermedad. Uh-huh. Lo que hacen las interdicciones es bajar la temperatura, pero no se ataca la infección. Es el monstruo, ¿no? O sea, le quitas un brazo nomás a la... Eso. Y lo que hay que hacer es atacar la infección. Esto es buscar a quién está detrás de esta actividad, a quiénes están financiando, quiénes están beneficiando finalmente. Porque los operadores de la maquinaria, los operadores de estas tracas, de estas dragas, los que están metidos en el socavón, no son pues realmente los que están detrás de esta actividad. No es la última parte de la cadena, como lo decía al Exactamente. comienzo, ¿no? Y lo que se quiere es atacar a la gente que está atrás de esa actividad. Y la única forma de hacer esto es entender que esta actividad ha sido penetrada por el crimen organizado y usar técnicas de investigación, usar medidas contra el crimen organizado, lo que hoy día no se puede hacer. Ahí vamos. Hace unos meses el Congreso elevó, digamos, el estándar para combatir el delito de crimen organizado, ¿no? Y entre otras cosas, el perjudicado ha sido la minería ilegal, ¿no? Hoy en día la minería ilegal no se puede, o no, por mejor dicho, no se puede luchar contra la minería ilegal bajo las técnicas del crimen organizado, ¿no? Bajo la ley del crimen organizado, perdón. Claro, y la única forma de hacerlo efectivamente sería haciendo interceptaciones telefónicas, metiendo agentes especiales, metiendo agentes encubiertos. Que son las técnicas especiales de Que investigación. son técnicas para investigación. Usar procesos especiales contra el crimen organizado como colaboración eficaz, entregas vigiladas, remesas controladas. Y todo eso, para que un juez autorice, tendría que tratarse de ese tipo de delitos en los que ya no está la minería ilegal. Y ese es un gran limitante. Y además que sean, que los casos se lleven a una Corte Penal Nacional, ¿no? Claro, porque la Corte Penal Nacional que tenemos en el Perú, que es una corte muy prestigiosa y muy especializada para ver este tipo de criminalidad, no conoce ningún caso de minería ilegal. ¿Por qué? Porque ya no está dentro de su ámbito de competencia, ya ha sido excluido de su ámbito de competencia. Entonces, hoy día los casos de minería ilegal se ven en cualquier departamento donde se produce el delito. Ya no se centran los criterios, ya no se unifican criterios en una Corte Penal Nacional, que sería lo óptimo. O sea, tremendo daño que ha hecho el Congreso al hacer esta modificación a la ley de crimen organizado. Yo espero que reculen, yo espero que den un paso atrás, así como se hizo cuando se derogó la detención preliminar y luego se recapacitó. Espero que hagan lo mismo con la ley de crimen organizado, porque de no hacerlo, simplemente vamos a limitarnos a hacer interdicciones que, como yo metafóricamente dije, es como bajar temperatura, pero no luchar contra el problema de raíz, contra el problema de fondo. Claro, porque a ver, supongamos que ustedes tuvieran pues la ley de crimen organizado como herramienta para luchar contra la minería ilegal, podrían infiltrar a un agente, digamos, de la policía en esta banda de crimen en esta banda de mineros ilegales o en esta organización criminal de mineros ilegales, podrían escuchar sus comunicaciones, ¿no? Pedir a un juez, ¿sabe qué? Hay que levantar el secreto de comunicaciones de ellos o pinchar algunos teléfonos legalmente, ¿no? Podrían también utilizar la modalidad del agente encubierto, ¿no? Sí, todas esas herramientas. Especial. Y todas esas herramientas siempre han sido exitosas para luchar contra fenómenos de este tipo. Por eso es que yo siempre hago el llamado de que se vuelva a analizar el tema, de que se vuelva a pensar y tal vez restituir todas estas medidas, pero es voluntad, hay que tener voluntad. Ahora, pero doctor, pensando mal, ¿no será que eso también pues ha sido a medida de los congresistas? Considerando pues
que ya hay más de uno pues que está vinculado a la minería ilegal? Bueno, nosotros desde el Ministerio Público estamos pidiendo formalmente Que no puede ser, eso es inexplicable. ¿Cómo Sí, lo puede? estamos pidiendo, lo estamos exigiendo casi. Ujú. Y no perdemos la esperanza de que se retroceda y se vuelva a considerar la minería ilegal y todos los delitos ambientales dentro del marco del crimen organizado. Y no solo eso, sino también la ley de extinción de dominio, que es otro tema. Ya se ha vaciado casi de contenido la extinción de dominio. Y una forma eficaz de combatir también la criminalidad es atacar el poder económico del delincuente. Pero doctor, por lo que escucho, ustedes lo están amarrando en vez de darle herramientas para que investiguen el crimen. Penosamente, penosamente. Porque cuando un Porque con delincuente... interdicciones no se va a llegar a nada, nada más. Digo, las interdicciones son un mensaje. Las interdicciones nos ayudan a paliar el tema. Nos ayuda a hacer presencia estatal. No es como el comisario que agarra a tres fumones, digamos, del barrio, los encierra, pero después aparecen más, porque en realidad el problema es quien produce, abastece de la droga que se ve en el barrio. Sí, pues, ese es el tema. Entonces, una forma efectiva de combatir al crimen es quitarle el poder económico. ¿Qué es lo que al crimen le da fuerza? Poder corruptor, le da poderío, el poder económico. Claro. Porque cuando tiene poder económico, incluso llega a tener poder político. De todas maneras, eso es lo que aspira. Sí, entonces... De la impunidad. Exactamente, y si nosotros combatimos la criminalidad atacando el patrimonio criminal, eficientemente hacemos un combate. Pero si nosotros no podemos combatir el patrimonio criminal, porque herramientas como la extinción de dominio son prácticamente retiradas del ordenamiento jurídico, ¿a quién combatimos? A un poderoso, porque va a seguir teniendo poder económico. Y con ese poder económico tiene poder político, tiene poder corruptor. Entonces se vuelve casi invencible. O sea, hoy por hoy están prácticamente atados de manos para combatir seriamente la minería ilegal en el país. Para combatir eficientemente, las herramientas han sido recortadas de una manera peligrosa, grave, diría yo. ¿Y por qué no solamente hablamos, pues, doctor, de un tema que se centraliza en Perú? O sea, esta es la minería ilegal, afecta también a Ecuador, a Colombia, a Bolivia. Hablamos, pues, de todo, pues, un circuito del oro ilegal que abastece, pues, grandes refinerías en Europa, en Emiratos Árabes, ¿no? O sea, hablamos de que es un problema compartido, mientras que Colombia, digamos, utiliza otro tipo de herramientas, en Perú nos estamos entre nosotros metiendo cabe. ¿Y qué va a pasar al final? Se vuelve el paraíso de la minería ilegal. El tema es que ningún país del mundo permite minería en ríos, porque no se ha descubierto formas más eficientes de extraer oro que usando mercurio. En la minería filoniana se usa, por ejemplo, también arsénico, se usa también cianuro. Y esos metales pesados son altamente contaminantes. Por eso es que en todo el mundo proscrito hacer minería en ríos. Claro. Porque contaminan el agua que bebe la población, contaminan los peces que comen la población. Entonces, ningún país del mundo permite minería en ríos. Pero en el Perú se pretendió aprobar una ley MAPE donde se quería formalizar a los que hacen minería en ríos. Una ley, por cierto, propuesta por el gobierno, ¿ah? Pero que no se aprobó, No se aprobó. felizmente. Ajá. Entonces hay que tener el cuidado. Hay que regularizar seguramente la minería informal. Hay que normar la minería informal. Contra eso nadie se opone. Pero de allí a hacer ese nivel de concesiones, creo que es muy peligroso. Sí, bueno, usted comentaba al comienzo del programa, ¿no? De que prácticamente para usted el minero artesanal casi ni existe en Perú, ¿no? Está casi en peligro de extinción, digamos. Cualquiera que lo escucharía diría, oye, pero el doctor Almanza está en contra de los mineros artesanales, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que yo voy a llamar pequeños mineros, Ok. ya no artesanales, porque el artesanal ya no existe. Y eso que hay minero ancestral también, ¿ah? Así es, pero vamos a hablar de pequeños mineros. Ok. Pero el minero más pequeño necesita capital y capital fuerte. Necesita maquinaria para trabajar. Por lo tanto, eso ya no lo vuelve pues un artesanal o alguien comparable con un campesino que cultiva la tierra. Claro, claro. Una minería, digamos, un producto a gran escala, ¿no? Así es, porque un campesino que cultiva la tierra pues se mueve casi sin capital.
para hacer minería hay que tener mucho capital, hay que tener un importante capital. Ahora, hace poco estuve en Patás recorriendo la zona y pude conversar también con unos mineros y algo que me llamó mucho la atención, doctor, de repente usted también maneja esta información, es el nivel de informalidad que existe con el llamado Reinfo, ¿no? O sea, ahora sabemos que el gobierno ha empleado el Reinfo, pero por ejemplo, conversaba con algunos mineros que me decían, oye, pero acá el Reinfo nos lo prestamos. Hasta se alquila. Se alquila, se presta, ¿sabes qué? Como que pongamos un ejemplo, ¿no? Usted es minero, pero no tiene el Reinfo, yo sí tengo mi Reinfo, usted saca de su socavón algunas piedras y la quiere vender. Dice, Rodrigo, te doy un costal y tú anda, cuando vayas allá a la procesadora, me das mi vuelto. Sí, claro, es una práctica muy común. Ujú. ¿Cómo combatir eso? El problema es el mal uso que se hace de estos registros. Claro, o sea, solamente se vuelve un papel que pasa de mano en mano. Claro, se tienen que encontrar mecanismos de parte del gobierno para hacer más eficiente este proceso de formalización. Ujú. Si alguien no es formal, lo óptimo es que se formalice en el corto plazo. Lo óptimo es que en el corto plazo tenga los controles que tiene que tener a nivel administrativo, tribute como tiene que tributar, deje el canon que tiene que dejar y que haga minería, pero que haga minería conforme a ley. Pero Pero hay lugares que pareciera que ni siquiera llega al Estado. Ahí en Patás, por ejemplo, bueno, ahora han abierto una base de la policía, pero ni siquiera pues vemos agencias de, no sé, del Estado, digamos. claro, donde debería estar Sinfor, la UEFA, Claro, haciendo exacto. ese tipo de verificación, lamentablemente a veces no se ve. Hay zonas en el Perú, como por ejemplo Puerto Maldonado, Ujú. donde está demostrado por cifras donde coinciden casi todos, que el año pasado solamente se ha vertido 180 toneladas de mercurio solo en Puerto Maldonado. Entonces, eso genera una contaminación altísima. Hay lugares del Perú como por ejemplo Puno, la parte rinconada, donde pues vivir allí es respirar mercurio, porque el mercurio está en el aire. Los cerros en esa Y ni zona, qué decir de los lagos. y ni qué decir, y los cerros en esa zona han sido tan perforados que en cualquier momento podría caerse la zona rinconada, colapsar. Y esa sería una tragedia de gran escala. Entonces, que se tiene que hacer mucho, hay mucho por hacer. Bueno, y uno, por ejemplo, ¿no? Retomando el tema de Patás, uno transita, no sé, ¿no? Por los pueblos, de pueblo a pueblo en Patás, ve la cantidad de socavones y dice, ¿cómo se va a poder fiscalizar tanto? O sea, prácticamente pareciera pues una, como decirlo, ¿no? Con el mito de Sísifo, ¿no? Claro, y la minería sigue creciendo. Y a medida que el precio del oro, Por la fiebre del oro, que empezó por la fiebre por la pandemia, creo. claro, y si el oro está en $3.500 la onza y se estima que este año va a llegar a superar la barrera de los $4.000 la onza, obviamente, así como crece el precio del oro, va a seguir creciendo esta actividad. Y se va más y más generar actividad minera. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Regularla. Y la forma de regularla es, primero, una forma normativa, para combatir eficientemente la minería ilegal. Segundo, a los que están en proceso de formalización, decidir quién se formaliza y quién no. Pero lo que no se puede mantener es una situación que tiene más de una década de informalidad. O sea, proyecto de formalización de más de 10 años. Eso es impresentable. Claro, y también considerando que organizaciones criminales como los pulpos, ¿no? Han tomado interés y ya están presentes en esta actividad, ¿no? Están controlando socavones, se meten a la mala los socavones, se agarran a balazos ahí, cuántos muertos ya vienen generando. Eso también es alarmante, porque sabemos que la fiebre del oro ha generado tanto interés en la criminalidad organizada que hoy por hoy ya se habla pues de poderes fácticos, ¿no? Sí, y en la zona, por ejemplo, que es la zona colindante con el Ecuador, la zona que le llaman el Tambo, la provincia de Condorcanqui, por el río Santiago, toda esa zona que está en el norte del Perú, está evidenciado que están, por ejemplo, los choneros, que es una organización criminal del Ecuador, puestos por una parte de los que se dedican a la actividad. Y asimismo está otro grupo, más bien con los pulpos, con la jauría, que está enfrentando a los choneros. Entonces ya estamos hablando de guerras entre
organizaciones criminales. Claro, y en Brasil, en la frontera con Brasil también vemos el Comando Vermelho, creo que Sí, así se llama, claro, también. interesados en el oro peruano. Por lo altamente lucrativo que es hoy día esta Y actividad. mientras tanto, ustedes, sin poder utilizar las técnicas especiales para combatir el crimen organizado, porque el Congreso no le dio la gana. Vuelvo a repetir, no quiero hacer apresuradas conclusiones ahora que vuelva esta legislatura. Espero que se discuta esto y espero que se dé marcha atrás, porque creo que los intereses del país están por encima. Entonces, aspiramos nosotros a que nos den tribuna, a hacer nuestros pedidos, a hacer nuestra iniciativa legislativa del Ministerio Público, a presentar proyectos de ley para que se evalúe toda esta situación. Encima que tenemos una normativa en minería ilegal con amplios vacíos. Por ejemplo, La actividad de transporte. A ver, vamos. ¿Qué está prohibido? Está prohibido hacer exploración. Hacer explotación sin tener las concesiones. tu Rinfo, digamos. Sí, pero lo que no está claro que es delictivo es el transporte, el traslado, la compra, la venta. A ver, diga, un ejemplo, a ver, para que el público entienda, ¿no? Yo soy minero en Patás y saco mis piedras con los minerales del socavón, los meto en un camión y me voy hacia mi planta procesadora que en Trujillo. Así es. Nadie me va a poder detener hasta mi planta procesadora, me dice. Claro, porque si ese camión es intervenido, esa actividad no está tipificada claramente como de minería ilegal. Claro, o en el caso de que yo soy minero ilegal, me refiero, ¿no? En el caso de que no tenga REINFO, ni nada, soy minero ilegal, tengo mi camión, estoy llevando mis piedras a la planta procesadora, nadie puede detener. Hay un vacío allí. Y ese tipo de vacíos nosotros desde la Fiscalía estamos proponiendo que se llenen, que se haga una norma más clara y que se diga que el transporte, la compra, la venta, ¿De dónde viene la la piedra? explotación y todo eso también sea actividad delictiva, no solo la exploración, el beneficio, la exportación. O sea, estamos totalmente pues desactualizados para combatir el crimen, porque otro punto también, doctor, que llama mucho la atención, es el caso de las plantas procesadoras. Porque finalmente es donde se convierte las piedras que sacan en oro, pues, ¿no? Y ellos se encargan de hacer todo ese proceso y son los que compran a los mineros artesanales de la zona. Sí, y es donde está el mayor poder económico. Exacto, mayor poder económico y político también, digamos. Así es, porque el dinero que mueve una planta procesadora es altísimo. Y ahí también existen reinfos. Así es. Y claro, Yo me acuerdo un caso que un minero me decía, ¿no? Yo voy a la planta procesadora y la verdad a ellos les importa poco de dónde es mi mineral. El único que quieren es el oro nada más. Porque a fin de cuentas yo les puedo decir, este oro lo saqué de Arequipa o lo saqué de Patás, no les importa. Ellos lo que quieren es mi mineral. A ese punto hemos llegado. es penoso. Es penoso. O sea, se vuelve todo una guerra, o sea, es la codicia la que moviliza. Y se tiene fundadas razones para creer que gran parte del oro peruano de la zona norte se saca a Ecuador y se lava con empresas, entre comillas, formales del Ecuador, como que allí habrían sido producidas. Explíquele a la audiencia, por favor, doctor, para que tenga claro cómo es ese proceso, porque al final de cuentas el minero saca la piedra de su socavón, pero eso no se transforma en un lingote. Tiene que pasar por una planta procesadora. Sí, claro, entonces cuando se lleva esa planta procesadora, se lleva a las plantas del Ecuador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, toda la zona del Condorcanqui, toda la zona de Nieva, del río Santiago, es mucho más cerca llegar al Ecuador que bajar, por ejemplo, a Amazonas. Amazonas se puede llegar en helicóptero o se puede llegar por río, porque por tierra es imposible. Pero el Ecuador hay carretera de 10 minutos. Entonces, obviamente, todo lo que se saca allí se va para el Ecuador. Y la forma de exportar ese oro es a esas empresas formales que hay en la frontera, se les entrega el oro y se hace pasar como que fuera oro ecuatoriano cuando en realidad es oro peruano. Claro, contrabandeando. Pero nada de eso sería posible sin corrupción, doctor. Exactamente. Y ese es el otro gran problema. Cuanto más poder económico existe en esta actividad, va a haber mayor poder corruptor. Porque cuando se tiene poder económico, se tiene poder corruptor. Entonces, si nosotros eliminamos normas como la extinción de dominio, eliminamos normas como las herramientas de crimen organizado, estamos dándole combustible a esta actividad.
que cada vez se hace más poderosa y más difícil de enfrentar y combatir. Por ejemplo, ¿no? Usted, doctor Almanza, antes de estar en la Fiscalía, coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente, usted también ha pasado por otras fiscalías, una de ellas de lavado de activos. Así que usted tiene experiencia en cómo se combate a las organizaciones criminales. Y es prácticamente, pues, un saludo a la bandera, combatir a una red criminal de esa magnitud que mueve millones de dólares con la minería ilegal, sin ningún tipo de estrategia o ningún tipo de herramienta como la de crimen organizado. ¿Cómo se combate? Es difícil. Es como ir a una guerra donde el oponente usa unas armas y esas mismas armas no se puede usar. A ver, para que la teleaudiencia lo entienda. La idea de combatir al crimen organizado es combatirle con sus mismas armas. ¿Qué quiere decir eso? Ellos corrompen a las autoridades. Al Estado le toca corromper a los criminales. ¿Y cómo es corromper a los criminales? Usando, por ejemplo, colaboración eficaz. Claro, ¿Qué es, por dentro, claro. ¿Qué es colaboración eficaz? Hacerlos que se acojan, que denuncien a su gente a cambio de beneficios. Que es lo mismo que ellos hacen con funcionarios a los que corrompen. Ellos infiltran a la policía, infiltran a la fiscalía, a las entidades del Estado. Hay que infiltrarlos a ellos, a gente encubierta. La idea es combatirlos con sus mismas armas. Hacer una guerra no convencional. Porque es una guerra no convencional. Entonces yo pregunto, ¿cómo se puede enfrentar una guerra no convencional donde ellos usan ese tipo de herramientas con armas convencionales? Claro, claro que sí. Por ejemplo, usted cuando ha tenido casos de narcotráfico, no sé, las técnicas especiales es lo primero que usted pone sobre la mesa, ¿no? Para desbaratar a este grupo. Así es. Exactamente. Y es como se trabaja, y es lo que hoy día no se puede hacer. Es impresionante, ¿eh? Ahora, no solamente usted, me imagino la frustración que debe sentir. Y no solamente una frustración mía, esa es una frustración que seguramente comparten casi todos los coordinadores del Ministerio Público que tienen que enfrentar corrupción, que tienen que enfrentar FECOR, por ejemplo. Claro, bueno, y hasta hace poco me acuerdo de que habían hasta eliminado la detención preliminar, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, claro. Eso también era otra locura. Sí, pero como se ha reculado en esto, como se ha dado un paso atrás en esto y se ha vuelto a poner la detención preliminar, yo espero que se haga lo propio con todas estas normas y empecemos realmente en este país a combatir el crimen organizado como corresponde, como toca. Ahora, doctor, hay una escena que justo se me viene a la mente, ¿no? Que es usted llegando a Palacio de Gobierno a una reunión en la que prácticamente se autoconvocó usted, ¿no? Porque era importante escuchar la voz del Ministerio Público, pero pareciera que en Palacio no habían considerado hacer una invitación puntual, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, nosotros atendimos a un llamado del señor Premier, porque el Premier de manera abierta en una conferencia que dio cuando terminó la primera reunión con esta comisión que se formó, esta mesa de diálogo, él dijo, esta es una mesa abierta. Entonces, como el Premier dijo, esta es una mesa abierta, nosotros le tomamos la palabra y asistimos. Y nos dejaron pasar. Una mesa abierta precisamente para debatir y sacar propuestas para combatir la minería ilegal. Exactamente. Entonces, como la primera vez nos dejaron pasar y esa vez aportamos, esa vez dimos ideas, no sé si sean acogidas, pero las dimos. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, lo que hablábamos y comentábamos, ¿no? Que a toda esa gente había que formalizarla o decidir su exclusión, pero no se podía mantener al infinito. ¿Qué es lo que está pasando con el Reinfo? Entonces eso fue, por ejemplo, algo puntual que dijimos. Hay que dar herramientas de formalización y que las personas que están en este proceso de formalización se formalicen. Hay que propiciar eso, pero lo que no se puede es tener de manera indeterminada gente en proceso de formalización eterno. Claro. Entonces nosotros fuimos muy firmes. Fuimos muy firmes en que no se den concesiones en ríos, que se respete zonas aluviales. Fuimos muy firmes en decir que nos den nuevamente presupuesto y al parecer se ha escuchado esa posición. Tenemos el ofrecimiento bastante serio que nos ha hecho el Premier de darnos presupuesto de aquí a fin de año para tener herramientas y combatir, por lo menos en FEMA, el tema de la minería en el país, ¿no? FEMA es la Fiscalía de Medio Ambiente. Porque ¿cómo estaba en el tema presupuestal? Cero, no teníamos nada. ¿Cómo que cero? Cero, no teníamos nada, o sea, no teníamos absolutamente nada. Nos dieron presupuesto para Patás a partir de los 13 muertos. Pero en el resto de los departamentos teníamos que nosotros trabajar apoyándonos en la policía, apoyándonos en CERNAM, apoyándonos
en la UEFA, en la DICAPI. Explíquenos, por favor, ¿cómo es eso? O sea, que tenían una diligencia y tenían que ir con el patrullero, ¿no? El Ministerio Público no contaba con vehículos. No teníamos combustible porque teníamos el presupuesto básico, pero para este tipo de actividades no teníamos presupuesto. Para hacer interdicciones nos tenía que movilizar o la policía o el ejército. Pero es increíble esto. Pero así hemos venido trabajando. Entonces, en esta mesa le hemos hecho saber al señor Premier nuestra situación. Y hemos presentado el día de ayer un documento pidiéndole ya formalmente este presupuesto y se nos ha dicho que se nos va a conceder, lo cual yo saludo. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí. ¿Cuántas veces han prometido cosas y al final no terminan? Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo tengo ese ofrecimiento, yo creo que es serio y esperemos que sí. Ahora, doctor, a veces uno también piensa mal y dice, pues no será adrede también estas que le están cortando las piernas prácticamente a la Fiscalía que investiga la minería ilegal para que precisamente todo quede en nada. Nosotros, y creo yo que este es un escenario en el que yo puedo agradecer, felicitar y saludar a todos los fiscales FEMA, pese a esas limitaciones, pese a tener muy poco presupuesto, pese a tener casi nulas herramientas, todos los días salen a hacer investigación, a hacer interdicción, a enfrentar esto. Entonces, yo creo que ese esfuerzo de todos los fiscales FEMA a nivel nacional se debe resaltar. No, sin duda. Pero también al ver esa vulnerabilidad, doctor, uno piensa pues qué fácil podría ser para una banda criminal infiltrarse. O precisamente considerando estas condiciones, ¿no? Ah, sí, claro, sin duda, sin duda. Es otro de los peligros que tenemos que asumir. Y también el riesgo que implica para los fiscales, porque no estamos hablando pues de que uno le abre una carpeta fiscal o una relación criminal, van a recibirlos con besos y abrazos, ¿no? Sí, claro, es muy duro el tema, porque como yo le había comentado, antes cuando se hacían interdicciones, simplemente dejaban abandonadas las máquinas y se iban. Me vas a agarrar a balazos. Ahora enfrentan. En el mes anterior, en el mes de julio, a una fiscal en La Libertad le tiraron dinamita. Entonces, la fiscal obviamente fue protegida por la policía, se intervino a 5 personas, se detuvo a 5 personas, pero atacaron con dinamita a la policía y a los fiscales. Entonces ya estamos hablando pues de gente que enfrenta, pero enfrenta a ese nivel de escala que antes no se había visto. Claro, considerando pues de que, por ejemplo, en el norte, ¿no? Grupos como los pulpos, ¿no? Están tan metidos ya en la minería ilegal, pues, ¿no? Y gente sin escrúpulos. Es que un crimen organizado, unas bandas criminales, siempre están donde es rentable. Siempre están donde la persecución es pobre. Siempre están donde las penas son bajas. Entonces, hoy día, esa actividad genera condiciones inmejorables para delinquir. No, claro que sí. Y a veces, pues, uno escucha propuestas como lo que pasó con el intento de la ley MAPE, ¿no? Y uno piensa y dice, oye, ¿para qué lado están las autoridades? Preocupa, ¿verdad? Claro que sí. Imagino que más usted, que usted está a cargo de la Fiscalía. Sí, claro, preocupa mucho. Pero lo hemos hecho saber. El hecho de que nosotros estemos participando en esa mesa precisamente es para hacer saber esa preocupación. Ahora, el gobierno está anunciando una nueva ley MAPE, ¿no? Un nuevo intento para que se apruebe la ley MAPE. Habría que revisar en qué términos se va a regular, porque regular no está mal. Lo que tenemos es que mirar en qué términos se pretende hacer la regulación. Porque si se insiste en lo que esa noche se pretendió aprobar en la subcomisión, claro, sería desastroso. Ahora, en cuanto al reinfo, de repente el público no sabe lo que es el reinfo, no es esa autorización, digamos, temporal que da el Estado a un minero artesanal para que se formalice. Para que se formalice, ¿no? Mientras te formalizas puedes hacer tus trabajos, ¿no? De extracción de oro, ¿no? Sí, claro. Pero eso pues no puede ser indeterminado. Yo no puedo estar en procesos de formalización 12 o 13 años, como ha venido pasando. Uh-huh. Si yo voy a estar en proceso de formalización, pues hay un plazo razonable, pero no se puede tener un eterno proceso de formalización. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y claro, es que a alguien le conviene estar en un eterno proceso de formalización porque no tiene mayor fiscalización, porque no tiene mayor pago de tributos, porque, digamos, es un estatus perfecto estar en proceso de formalización por siempre. Y hay algo que es importante también ponerlo sobre la mesa, doctor, que es la minería ilegal como delito fuente, ¿no? Porque uno cree que solamente la minería ilegal pues ataca, digamos, el medio ambiente, contamina, ¿no? los lagos, los ríos, pero la minería ilegal también por la cantidad de dinero que genera, se convierte en un delito fuente, porque genera otros delitos paralelos, digamos, ¿no? Cuéntenos sobre claro. eso. Lo que pasa es que siempre alrededor de esta actividad de la minería
se despliegan otro tipo de actividades criminales, porque criminales que se dedican a esto tienen que tener un ejército de sicarios que, entre comillas, los protejan. A partir de allí se generan extorsiones, a partir de ahí se genera explotación laboral, esto es trata. Esto genera corrupción y lo que acá se obtiene se lava. Entonces no es que la minería ilegal es un fenómeno aislado, es un fenómeno que sobrevive con otro tipo de actividades que están alrededor. Y como usted muy bien dice, es un delito fuente de otro tipo de criminalidad que está creciendo cada vez más. En varios lugares del Perú, cuando hay una extorsión, cuando hay una muerte, cuando hay un asesinato, y uno investiga, se da cuenta que hay atrás minería ilegal. Claro que sí, claro. Y se vuelve, algunos lugares del país se vuelven zonas liberadas, precisamente, donde el jefe de la zona es el minero ilegal. Imagínese usted Rinconada, Claro. por ponerle un ejemplo, o La Pampa, en Puerto Maldonado. Claro, ahí ellos ponen las reglas. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿esto está disminuyendo o está en franco proceso de crecimiento? ¿Usted qué cree, doctor? Lo segundo. Yo creo que está en un proceso de crecimiento muy, muy preocupante. ¿Hasta qué punto ya estamos, pues, se puede llegar, doctor? Porque ya hablamos de infiltración de crimen organizado, infiltración también en la política. Varios congresistas están siendo señalados precisamente pues, de estar con estos negocios de la minería ilegal, sus familiares o personas cercanas. ¿Qué más? Es que ese es el tema. Estamos nosotros en ese peligro en este momento. Pero, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué pasa que no se reacciona? Desde el Ministerio Público no hay día en que no salgamos a expresar lo que pasa. No solamente yo, sino todos los fiscales que están vinculados con esta persecución. No, claro, usted como coordinador, digamos, él es la voz en este caso, ¿no? Claro, y si no soy yo es otro, pero el sentir es el mismo, de una lucha constante. Y de poner este tema encima de la mesa para que se debate y se discuta. Pero no podemos decir que no está acá pasando nada, porque sí está pasando. No, sin duda. Y no solamente es palpable si uno va pues a la zona de Madre de Dios, ¿no? Sino también pues vemos lo que pasó en Patada hace poco, ¿no? Con el asesinato de tantos trabajadores de ahí de las mineras, que se vuelve tierra de nadie. Claro, y no era la primera vez que pasaba, porque el año anterior también pasó en ¿Cuántos Patas. muertos más habrá dentro de esos socavones que nadie sabe? Así es, y no solamente allí, sino en lugares de selva donde los muertos nunca aparecen. En esos lugares donde no entra la policía. La pregunta es cómo será. ¿Cómo serán los niveles de explotación, de trata allí? Ahora, y doctor, a ver, una consulta así más o menos técnica en cuanto a, o sea, ¿cómo ahorita los están investigando? ¿Como banda criminal? Es que hasta ahí se puede llegar, a banda criminal. ¿Y qué implica que se investigue como banda criminal? Plazos muchísimo más cortos de investigación. Explíquelo por favor a la audiencia, doctor. Una investigación por crimen organizado dura 36 meses. Con banda criminal se reduce esto. ¿A cuánto? Porque no llega al plazo normal, 9 meses. 9 meses Sí. nada más. Entonces, ¿cómo se puede hacer agentes, interceptaciones, cooperación? No existe eso en la banda criminal. Es que no es posible porque los plazos son muy breves. O sea, a tremenda mafia internacional de mineros ilegales, digamos, solamente se le puede investigar como banda. Ese es el tema, porque hasta ahí llegamos como banda criminal. Impresionante. Entonces, yo pregunto, ¿son bandas o son organizaciones las que están atrás? Yo creo que son organizaciones. Claro. Entonces, a una organización no le puedo investigar como banda. Hace poco, en Punto Final, de hecho, un reportaje que yo hice, publicamos acerca de una intervención que hizo la SUNAT en un contenedor en el Callao de piedra chancada que había sido impregnada con mercurio, ¿no? Este contenedor, haciendo las sumas y restas, tenía 4 toneladas de mercurio que estaba siendo contrabandeado, ¿no? A través de México, de las minas de mercurio en México que ingresaban a Perú, después iban a Bolivia y después ya iban a las zonas mineras en Perú. Y este reportaje lo que contaba de que estas minas en México eran sitios controlados por el cartel de Jalisco, ¿no? O sea, este grupo de narcotraficantes, pues, conocido de manera internacional. Lo que nos dice es, pues, que sin duda el crimen transnacional está detrás de esta actividad minera. Y a mí me parece increíble que nosotros luchemos contra eso como una banda criminal. O sea, somos el amerreír, doctor. Definitivamente es impresentable. Yo estuve en Viena, Austria, hace más o menos un mes, en la reunión que hubo a partir
de la Convención de Palermo sobre el crimen organizado. Y los más de 60 y tantos países, casi 70 países que asistimos allí, coincidimos en que los delitos ambientales hoy día se están cometiendo por el crimen organizado, entre ellos la minería. Y desde Palermo se va a trabajar ya la obligatoriedad de que a nivel mundial todos los países entiendan estos delitos como delitos pasibles de ser investigados como crimen organizado. Porque situación similar al Perú se vive en Colombia, se vive en Ecuador, se vive en Sudáfrica. Claro que sí. Entonces, ya Naciones Unidas, lamentablemente, va a tener que imponer a los estados hacer ese tipo de regulación. Explíquenos eso, por favor, doctor. O sea, aterrízanos esa idea. O sea, si las Naciones Unidas, digamos, hace un convenio así como la Convención de Palermo, eso hace que automáticamente los estados, como el Estado peruano, acojan eso. Porque el Perú está adscrito a la Convención de Palermo. El Perú ha ratificado esta Convención de Palermo. Entonces, al haber el Perú ratificado esta Convención de Palermo, y esta Convención de Palermo sea materia en los siguientes años, esperemos que sea así el próximo año o el subsiguiente, de un protocolo adicional, un protocolo es parte de la Convención. Entonces, si en ese protocolo se dice los delitos ambientales deben ser investigados como crimen organizado, ya el Estado peruano lo va a tener que hacer así no quiera. Porque va a venir un mandato desde Naciones Unidas. Ahora, pero si las leyes peruanas, gracias a este Congreso, han quitado la minería ilegal como crimen organizado, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pero Control de convencionalidad. yo espero que ese protocolo no sea ya necesario. Espero que el Estado peruano sea capaz de hacer esta regulación y no espere que vía Naciones Unidas se le imponga una solución que debe partir. ¿Y eso lo comentó, doctor, Congreso. ahí en estas reuniones que tenía en Palacio de Gobierno? El ponente en Viena fue el suscrito. Me tocó hacer la sustentación de la posición peruana. Y yo expliqué ante Naciones Unidas esta situación. Y fue acogido el criterio por los demás países. Entonces vamos a tener otra reunión en el mes de febrero en el que se vaya a delinear el eventual protocolo y va a pasar a ratificación y seguramente, esperamos, esté vigente pronto. Mire, o sea, y parte de la iniciativa de Perú, parte de ustedes. Claro. Parte de la iniciativa de Perú y aprovechando una cosa importante, aprovechando que la mesa en esta ocasión fue dirigida por el Perú. Entonces, al haber sido esta mesa dirigida por el Perú, al haber sido el embajador Sánchez el que dirigió esta mesa, ¿cierto?, se tuvo esa apertura pues para trabajar ese tema ya. La impotencia de no poder conseguir esto en Perú nos obligó a recurrir a organismos internacionales. Y claro, y por lo visto está teniendo acogida. Esperemos. Claro que sí, no, porque hablamos pues de un problema que no solamente se centra en Perú, también en otros países, Colombia, Bolivia, el mismo Chile con el tráfico de mercurio, en África, ¿no? Como usted menciona, doctor. Ahora, pero en estas reuniones que ha tenido hace poco en Palacio de Gobierno, en PCM específicamente, ¿cómo han tomado ese tema? Seguramente en esas reuniones, los primeros días han sido días de discusión con los mineros, ¿no? Yo no quiero ser infidente tampoco en lo que se trata allí. Okay, pero a la reunión que se discute las normas MAPE de minería artesanal, pequeña, mediana, ¿no? Todavía no hemos llegado en esas reuniones. La siguiente reunión del viernes o la del subsiguiente viernes va a ser precisamente discusiones en las que se va a abordar esta temática, la temática de la regulación a esta minería. Entonces ahí nosotros también como Fiscalía, que hemos sido invitados, diremos nuestro punto de vista, pero la decisión no es nuestra, sino es del gobierno y del Congreso. Y a fin de cuentas, doctor, la Fiscalía persigue el delito, representa a la sociedad en la persecución del delito, pero también, o sea, tampoco toda la solución la vamos a dejar a la policía y ni la Fiscalía ni la policía, ¿no? O sea, el Estado tiene pues, que cumplir su rol también para que este problema pues, se solucione. Claro, y ese es el tema, es lo que tenemos nosotros que hacer entender. O sea, ¿de qué vale corretear a ustedes a los criminales si a fin de cuentas pues, se hacen leyes para hacerle la vida más fácil a ellos? Por eso esperamos que esta ley que se apruebe en el Congreso y esta ley que más o menos debería recoger lo que en esta comisión, en esta mesa de diálogo se aporte, esperemos que no sea pues favorable a esos intereses, sino más bien a los intereses de la sociedad en general. Claro, pero por ejemplo, usted como fiscal coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente, me imagino también lo frustrante que debe ser, pues decir,
Hace poco, el expresidente del Congreso, Eduardo Salguana, vinculado a mineros ilegales allá en la selva. Es decir, pucha, un presidente del Congreso vinculado a mineros ilegales, el otro congresista, la otra congresista tiene a su esposo con concesiones mineras, diga, este país no tiene arreglo. La esperanza es lo último que se pierde y es lo que estamos nosotros hasta el último día luchando porque prevalezca. Claro, porque me hablaba también pues de las pocas presupuestos que tienen ustedes, nulo presupuesto, mejor dicho, ¿no? Para hacer el combate a la minería ilegal. Entonces nosotros lo que hemos hecho es insistir en esta comisión el tema del presupuesto. Esperemos que en estos días salga el decreto de urgencia donde nos asignen presupuesto para continuar de aquí a diciembre en esta lucha. Esperemos que, si no es en el Congreso, a nivel internacional, vía Naciones Unidas, en la ampliación del protocolo de Palermo, la Convención de Palermo, se obligue a los estados a regular esto como crimen organizado. Porque si no es dentro, se tiene que dar la pelea afuera, pero la pelea la vamos a seguir dando, de eso puede usted estar seguro. No, y claro, ¿y cómo hacen la pelea en cuanto cuando la infiltración es interna, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? En una localidad, en un municipio, la autoridad está vinculada a la minería ilegal. Ahí me imagino que es mucho más complejo la situación. Es mucho más complejo, porque incluso existe población campesina, población nativa, comunidades indígenas. ¿Que se les enfrenta? Enfrentados entre ellos. A ver, cuéntenos un caso. Por ejemplo, curacas que están con los mineros ilegales, que les sirven de mano de obra para su actividad, que los blindan frente a cualquier interdicción. Y obviamente en esa misma comunidad personas que son conscientes de la afectación ambiental que se les genera, de cómo se están envenenando con esta actividad y se enfrentan. Entonces hay conflictos internos dentro de las mismas comunidades nativas, los que están a favor y los que están en contra. Me imagino en una interdicción. Hay casos de que la misma comunidad se les ponen a ustedes... Si ponen encima de las máquinas a los niños. A los niños. Sí, para que no se vuelen las máquinas. Las estacionan al costado de las casas. Wow. Entonces, eso es lo que se ve. Y eso es triste, porque ahí se ve pues que el Estado no llega. Entonces, esas poblaciones viven de esa actividad, se generan economías ilegales. Entonces, vamos, ¿qué pasa si el Estado no llega con una actividad para darles a ellos el bienestar que necesitan? Ahora, claro. Y llegan los criminales y les dan esa posibilidad. Ahora, yo me pongo en el lugar de ustedes como fiscales y dirán, qué impotencia, ¿no? O sea, yo tengo que combatir, tengo que perseguir a esta actividad criminal porque es mi rol como fiscal, pero a la vez, o sea, la realidad me topa que estas son zonas donde el Estado no llega. Claro, entonces el Estado no llega, se genera una economía ilegal a partir de estas organizaciones que hacen minería ilegal y obviamente la gente vive esa actividad. Entonces yo pregunto, si son miles de personas las que, por ejemplo, en Puerto Maldonado, decenas de miles que viven de esa actividad. En la zona del Condorcanqui, en la zona del Tambo, en la zona de Rinconada, en la zona de Sandia. Donde la minería ilegal, digamos, es la manera de ganarse el jornal del día. Así es la economía que se mueve en el lugar, la economía ilegal que se mueve en el lugar. La pregunta es, ¿cómo reemplazamos eso? Porque hay que reemplazarlo. ¿Cómo decirle a esta persona que deje de ganar, digamos, esos 300 soles a la semana de un momento a otro? Porque ya no tiene que haber ese tipo de actividad. El Estado tiene que reemplazar esa actividad. Se le tiene que ocurrir la forma de llegar, porque no se trata de combatir por combatir tampoco. Entonces eso, que es un fenómeno social, tampoco se puede dejar de lado. Claro, porque el trabajo de ustedes, digamos, ¿no? Termina cuando ustedes consiguen la sentencia, desbaratan al grupo criminal, los detienen, pero después se puede volver en una historia sin fin, ¿no? Sí, claro, pero la solución ya no está en la Fiscalía. Por eso, o sea, por eso le decía, la Fiscalía a veces, la sociedad espera que la Fiscalía solucione los problemas, pero no es así. No, nosotros tenemos un ámbito y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Pero esto es un problema que le toca al Estado resolver y es un problema que viene creciendo cada día más. Es un problema que se está agudizando. Claro, porque después ustedes detienen a tales personas, luego son liberados, digamos, salen de la cárcel, regresan a la actividad, las condiciones que generaron para que esta persona se dedique a esa actividad continúan y se vuelve todo un círculo vicioso.
Sí, pues, y como tienen poder político, ¿y por qué digo que tienen poder político? Porque no pocas, sino varias autoridades regionales, varias autoridades locales, son pues elegidas en el lugar con campañas financiadas, ya sabemos de dónde. Exacto, es que la cantidad de dinero que mueve, doctor, la minería ilegal es impresionante. No solamente, pues, en el minero, pues, ¿no? Que traslada sus camiones con oro, sino también, pues, las plantas procesadoras, eh, los, ¿cómo se llama esto? Los que agrupan los lingotes, los exportan, las refinerías. O sea, ¿en cuántas campañas políticas pueden estar inmersos? Sí, claro. Entonces no sería raro, pues, que cada vez haya más penetración, ¿no? Ahora, y frente a eso, doctor, pucha, ¿cómo responde la fiscalía? ¿Tiene que ser un trabajo coordinado con otros subsistemas? Sin duda, lo que se ha hecho en la Fiscalía es hoy día lo que le comentaba, con lo que se está trabajando varios casos, es el tema del Gruficor. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Hace un momento conversábamos en que la minería es un delito fuente y a partir de allí se cometen otro tipo de delitos, ¿verdad? Trata de personas, corrupción, lavado de activos, extorsiones, sicariatos. Entonces lo que se está haciendo es investigaciones donde trabajan de manera conjunta la FECOR Que con la fiscalía de crimen anticorrupción, organizado. así es, o la FECOR con FEMA, en lo que se ha conocido como los Gruficor, para combatir de una manera mucho más sólida esta Transversal. actividad, de manera transversal. Eso es lo que estamos trabajando en estos tiempos, es lo que hemos tratado de buscar creativamente para tratar de paliar, porque eso es paliar esta situación. ¿Y con la policía también están haciendo esa coordinación? Sin duda, la policía tampoco es seguramente impenetrable. Así como estas organizaciones corrompen o pueden corromper autoridades, pues también en la policía ese problema se puede presentar si no se está presentando ya, ¿no? ¿Y qué tan complejo es esto? Nos salimos un poquito del tema de la minería ilegal, pero también es un tema que compete al Ministerio Público. Son estas competencias que el Congreso le ha dado a la policía para que tenga a cargo la investigación preliminar, ¿no? ¿Qué tan compleja es esta situación? ¿Usted está a favor, en contra? Afortunadamente, eso es legislativo, afortunadamente. Pero operativamente, la policía y la fiscalía seguimos coordinando, porque lo que se habría pretendido es que la policía investigue de una manera muy independiente, sin presencia fiscal, ¿verdad? Pero eso no está pasando, porque O sea, la realidad ha superado la pretensión es que no era posible. Prácticamente no era posible, porque para hacer una investigación tiene que haber un cerebro que diga qué cosa necesito acopiar. Claro, pues es una investigación penal. Así es, qué elementos del delito tengo que satisfacer. ¿Cómo hago esa investigación programática para satisfacer qué elementos con hechos? Y para que luego el juez no me tumbe el caso. Exactamente. ¿Y cómo es que respeto derechos? ¿Y cómo es que utilizo técnicas? ¿Y cómo es que hago un dibujo de ejecución? Entonces, como la policía no puede trabajar de manera aislada, siempre estamos trabajando de manera conjunta. Entonces, lo que legislativamente se pretendió hacer, pues en la práctica difiere mucho de eso que se quiso, ¿verdad? Claro. Porque se sigue trabajando de una manera armoniosa. Claro, porque siempre tiene que haber esa visión, digamos, de técnica de la investigación. O sea, la policía evidentemente tiene buenos investigadores, tiene sus detectives, es un trabajo de campo, pero el fiscal siempre va a ser la persona que coordina la investigación. Tiene que haber ese binomio. Tiene que haber ese binomio. Y yo diría que en la muy mayoritaria situación se está presentando un trabajo coordinado entre la policía y la fiscalía. Que es en realidad los mejores casos de éxito que tenemos es cuando trabajan de la mano la fiscalía y la policía. Así es. Entonces se quiso dividir a las instituciones, pero no se logró. Y la realidad se sobrepone, Así se es. sobrepuso. No se logró. Entonces yo le puedo decir con mucha satisfacción que si lo que se pretendió fue dividir, debilitar, en la teoría, en la práctica no se vio. Bueno, y qué bueno, doctor, que no esté sucediendo precisamente esa división que se quiso generar desde el Congreso. Bueno, y doctor, le agradezco haber estado con nosotros en este episodio de Agente Encubierto y esperamos más novedades acerca del tema de la minería ilegal. No, muchísimas gracias por esta invitación. Al contrario, yo siempre he complacido en conversar sobre estos temas que creo que a su teleaudiencia le interesa mucho. Sí, doctor, muchas gracias.